Desarrollo de temas que habíamos prometido. Emiliano, con las estadísticas del gobernador, las que exhibió, los gráficos para fundamentar la posición de su gobierno. Marcelo, ¿y algo más para aportar respecto de los cultos religiosos en Mendoza? Que hay una diferencia Mendoza-Nación, ¿no? Hay una diferencia, es decir, por ejemplo, se prohibía o se autorizaba a nivel nacional las reuniones en las iglesias hasta 10 personas. Y los deportes, hasta 10 personas también. Bueno, en Mendoza aparentemente esto lo vamos a confirmar esta noche cuando salga el decreto, pero todo seguiría tal cual estaba. Es decir, sin ningún tipo de restricciones o hasta 30 personas. En Mendoza lo que funcionaba, lo que estaba habilitado, permitido de alguna manera, eran reuniones de cultos de cualquier religión, sí, hasta 30 personas. Y los deportes tal como se venía aplicando. Y lo charlábamos hace minutos nada más, Marce, con Emiliano. Me decía Emiliano, a tener presente que viene la celebración de San Cayetano. Claro. Por esto es muy importante, congregan miles de fieles, Pues seguramente se adaptarán, Emiliano, en función de las épocas que vivimos. Lo mismo ocurrió el pasado 25 de julio en la celebración del Santo Patrono Santiago. Fernando, a nivel nacional habrá que ver qué pasa en cada provincia, pero en Mendoza, ¿cómo se va a celebrar ese día que reúne a muchísimos fieles en distintos puntos, en Godoy Cruz, pero también en la zona este? Claro, en Orfila, ¿no? El departamento de Junín. En el departamento Junín. Vamos a ver los gráficos por los cuales el gobernador dice que Mendoza tiene una condición que, a juzgar de las autoridades, por el momento siguen con atención los números, pero la contención sanitaria está garantizada. Esta es una de las imágenes que hoy compartió el gobernador Rodolfo Suárez en su conferencia de prensa, que muestra más o menos cuál es el universo de los contagios en Mendoza. Y el dato que destacaron desde gobierno es que el 78% de los contagios se centró en pacientes de 15 y hasta 59 años. Nosotros hicimos la cuenta más amplia y podemos decir que más del 80% de los casos confirmados en Mendoza son en menores de 59 años. Es decir, vamos a venirnos aquí, desde esta barra que ustedes tienen para acá, que es el tope de 59, hasta este lugar, Emi. Exactamente. Avanzamos a la otra porque también fue puesta para considerar cuál es el impacto que tiene el coronavirus en los pacientes que han fallecido en Mendoza, que hasta este momento son 44. ¿Y cómo se invirtió esa curva que recién veíamos? Aquí, la letalidad, que no es lo mismo que la mortalidad del virus, afecta principalmente a las personas mayores de 60 años, mucho más a los mayores de 80 años. Este es el dato que destacaron. El 88% de los fallecidos en Mendoza tenía más de 60 años. Bueno, el grupo etario que más se debe cuidar. Y aquellos que sin acogerse o haberse podido acoger al régimen jubilatorio, los mayores de 60 que están eximidos de asistir a sus lugares de trabajo de manera presencial. Esto lo aprendimos de los casos de España y de Italia, Fernando. Cómo los jóvenes se contagiaban, llevaban el virus a casa y los que fallecían eran sus padres o sus abuelos. Esta es la ecuación que todo el mundo conoce del coronavirus en el planeta entero y que también se está cumpliendo aquí en Mendoza, en una muy menor medida, afortunadamente. Rodolfo Suárez así lo explicó. En base a estos datos que les he dado, que les he compartido, nosotros tenemos que bajar la circulación de personas. Las que están destinadas al COVID son las camas UTI. En este momento tenemos 239 camas destinadas a la terapia intensiva, como se conoce, de las cuales tenemos un nivel de ocupación del 56% en este momento. En el Gran Mendoza, que es donde tenemos el problema en este momento de esta escalada de casos que hemos tenido, tenemos 175 camas de unidad de terapia intensiva, de las cuales tenemos el 63% ocupadas en general. Ahora bien, tenemos por COVID 40 personas internadas en UTI en este momento, o sea que el COVID está ocupando entre el 22 y el 23% de camas de unidad de terapia intensiva en la provincia. Vamos a volver a ver, Fernando, ese último gráfico, el que habla de los porcentajes de la ocupación de las camas en los servicios de terapia intensiva. Dale.
que fue, recordemos, una de las 3 condiciones para que una provincia pasara del aislamiento al distanciamiento o viceversa. Y ahí vemos los números. Específicamente, cuál es la realidad de Mendoza, de aquellas 330 camas en unidades críticas, de las cuales solo 239 son de la unidad de terapia intensiva. El 56% está ocupado, pero solo el 23% corresponden a casos de coronavirus. Sin embargo, cuando vemos el dato del Gran Mendoza, donde se ha conformado esta circulación comunitaria del virus, el nivel de ocupación es más alto. De todas maneras, y también aprovechamos la oportunidad para hablar con la ministra de Salud, el sistema sanitario hasta el momento viene respondiendo bien. Sabemos que la pandemia es día a día, es evaluando qué pasa, la aparición de clúster o no, la dificultad de que se contagien personas de los grupos vulnerables o de riesgo, pero bueno, esto lo vamos evaluando, pero hoy el sistema de salud está en condiciones de poder atender la situación epidemiológica de hoy. Hoy el virus predominante que circula es el coronavirus, como pasa en las situaciones de pandemia. El virus pandémico desplaza el resto de los virus, hay una menor cantidad de consulta de enfermedades respiratorias, sobre todo en niños. Esto tiene que ver con que los niños no están yendo a la escuela, hay menor cantidad de contagios y así se ha disminuido claramente la consulta de enfermedades respiratorias respecto de otros años, y la consulta hoy está orientada fundamentalmente a coronavirus.